De plata los delgados cuchillos, los finos tenedores, de plata los platos donde un árbol de plata labrado en la concavidad de sus platas recogía el jugo de los asados, de plata los platos fruteros de 3 bandejas redondas coronadas por una granada de plata los jarros de vino amartillados por los trabajadores de la plata, de plata los platos pescaderos con su pargo de plata hinchado sobre un entrelazamiento de algas, de plata los saleros, de plata los cascanueces, de plata los cubiletes, de plata las cucharillas con adorno de iniciales. Todos han reconocido la prosa inimitable del maestro Alejo Carpentier, al que hoy nos honramos en recibir en este programa. Esta es la primera página de su libro Concierto Barroco, del que habrá ocasión de hablar como de tantos otros, después de que hayamos conversado tras dar la bienvenida al maestro Carpentier. Nos hace muy felices tenerle a usted aquí en Madrid. Y yo muy feliz de estar en Madrid, de estar con ustedes. Madrid que usted conoció el año 32, según mis noticias. Sí. De sí vine por primera vez. Hay que decir que mi primer contacto con Europa fue en el año 1928, que llegué a París en calidad de exiliado político, después de haber sufrido una prisión política en La Habana de algunos meses, pero en aquellos primeros 4 años no había tenido oportunidad de venir a Madrid hasta que en el año 32 me aparecí aquí con mi primera novela, una novela de asunto negro, donde se pintaba la vida de los trabajadores negros de los campos de caña que circundan un ingenio norteamericano y cómo el latifundio se opera sobre sus tierras, cómo los obligan a vender sus tierras, cómo ellos que tenían ciertas propiedades heredadas, en fin, son despojados por el ingenio norteamericano y finalmente desplazados hacia la ciudad. Vine lleno de ambiciones a Madrid con mi novela, con tan buena suerte que una editorial recién fundada, la Editorial España, la aceptó inmediatamente. Y yo, que para confesarles la verdad, había venido a la aventura a Madrid, esas cosas que uno hace a esa edad, sin tener con qué costearme el pasaje de vuelta. No solamente pude costearme el pasaje de vuelta, sino que pude darle un pequeño banquete a un grupo de amigos míos que entonces estaban en Madrid. Claro que el Madrid entonces era un Madrid del que tengo un recuerdo maravillado por la calidad y la actividad intelectual, poética, literaria, artística de la gente que yo conocí. Fue una época que siempre se recuerda con inmensa nostalgia, porque creo que pocas veces se ha visto en la historia de una literatura una tal convivencia en simultaneidad de hombres de un inmenso talento. Pero no los voy a citar uno por uno. Digamos solamente que en aquella época había un itinerario que yo hacía todas las tardes, que era para mí muy grato. Salía de la calle Alcalde Sáez de Baranda, donde vivía en casa de unos amigos, seguía a lo largo del Retiro, bajaba hacia Correos, y entonces hacía mi primera escala en la cervecería de Correos, donde se hallaba todas las tardes la peña de Federico García Lorca, con el grupo de gente joven, con Herrera Petera y con muchos más, un compositor chileno que dejó un recuerdo inolvidable en quienes lo conocieron, Acario Cotapos, que él solo era todo un espectáculo. Allí pasaba un rato, pues, en tan grata compañía, y entonces al poco rato remontaba, iba hacia la calle Alcalá, y entonces hacía mi segunda escala en un café que se llamaba La Granja de Lenar, donde se reunía la vieja guardia de la crítica literaria, la gente de la generación de Manuel Bueno, de don Ramón del Valle Inclán, etcétera, etcétera, no he de enumerarlos. Seguía usted un poco más y se encontraba en una próxima esquina con don Pepe Bergamín, que salía en compañía de Montesinos y a lo mejor de Eugenio Imas, de la redacción de Cruz y Raya, que estaba muy cerca. Y finalmente iba a dar a Pombo, donde se encontraba la peña de Ramón Gómez de la Serna. Creo que pocas veces se puede realizar en una ciudad, o se pudo realizar en una ciudad, un itinerario más fecundo
en encuentros agradables y enriquecedores. ¿Acaso sorprenda a nuestros espectadores escuchar a un cubano, por otra parte muy cosmopolita, muy viajado por todo el mundo, pero que es acaso un arquetipo del latinoamericano puro? Es un hombre 100% americano, diríamos que en cierto modo en una época representaba un poco para los europeos la imagen del buen salvaje tradicional en Europa y del intelectual americano que vive en el viejo mundo. Digo que debe sonar raro escuchar a un gran escritor cubano hablando con ese acento que no es exactamente un acento del trópico. Pues esto desde luego, y debo decir que de adolescente y en mi juventud tenía yo un cierto complejo con ese acento. Hasta que llegó un día en que ya maduro, un especialista famoso en asuntos de fonética, me brindó la oportunidad, me dijo que él me quitaba ese acento en un par de meses, sobre todo estas R's deficientes que tengo que decían que se debían a un defecto de pronunciación. Yo decidí que francamente si cargaba con ese acento desde hacía casi medio siglo, pues iba a seguir con él. Ahora el origen es muy sencillo. Hay alguien que dice que todo buen latinoamericano o desciende de aborigen o desciende de barcos. Yo pertenezco a los que descienden de barcos, porque mi padre era un arquitecto francés, casado con una rusa que había estudiado medicina en Suiza, que llegaron en los primeros años de la República, los primeros meses de la República, que después llamaríamos muy justamente la República mediatizada o falsa República de La Habana, y allí nací. Entonces, cuando yo era niño, mi padre pensó que sería provechoso aplicarme la enseñanza del modo siguiente. Mi idioma, evidentemente, nacido en Cuba, mi contacto con mis amigos de juegos, mis compañeros de juegos, los estudios primarios en el colegio, la calle, el contacto cotidiano con todo el mundo, era en español, por lo tanto no había que preocuparse por el español. Pero para que yo aprendiera al fondo el francés, seguía el método de no hablarme más que francés en casa. Hizo de mí un hombre íntegramente bilingüe, aunque para escribir jamás renunciaré al castellano, ni jamás trataré de escribir en francés. Me parece el castellano un idioma mucho más rico. Además, cubano soy, cubano, y como cubano latinoamericano, mi idioma es el castellano, el español, y con ese idioma tengo que comunicarme con mis compatriotas y con la gente que en el continente siente como yo. Por lo tanto, mi padre me hizo un bien dándome un doble instrumento de conocimiento del mundo y de la cultura, pero esto fue un arma de doble filo porque me dotó de este acento un poco extraño que tengo y que efectivamente no es ni muy caribe ni muy criollo, aunque usted, como usted me lo dijo, yo me tengo por un cubano integral y orgulloso de serlo. Eso está a la vista y además creo que es público y notorio. Digamos, para empezar las cosas por el principio, que Alejo Carpentier nació en La Habana el 26 de diciembre del año 1904, que su infancia, según me cuentan, estuvo ligada en cierto modo al mundo rural. Completamente. Pasé muchos de los primeros años de mi vida en una finca que mi padre había comprado en los alrededores en la provincia de La Habana, y me había dejado en cierto modo al cuidado de aquella finca, porque él tenía que trabajar en sus asuntos de arquitectura, y ahí teníamos hasta una granja avícola, teníamos animales domésticos de toda clase, y además eso me ha permitido cosas muy fecundas y muy interesantes para mí, estar en contacto con el campesino cubano. Yo conozco muy bien al campesino cubano, sus miserias, sus dificultades, y he podido por ello entender muchas de sus rebeldías y muchas de sus reacciones ante ciertos acontecimientos. Ha sido para mí una gran escuela, un conocimiento íntimo del campesino cubano. Por otra parte, y como contaba Alejo Carpentier hace unos momentos, ese mestizaje de sangres, de geografías, en cierto modo le ha hecho entender también de una manera íntima y profunda el fenómeno del mestizaje que tanto se da en Latinoamérica, y yo pienso que usted ha sido siempre un acérrimo defensor del mestizo, el mestizo que tanto amamos los españoles.
Y posiblemente sea esta una de las razones de la fuerza de la literatura española, de la increíble fuerza del arte español y de la cultura española, de la irradiación de la misma. Porque, en fin, esto no lo tengo que decir yo, pero el mito de las razas puras es una de las estafas más absurdas que se han tratado de imponerle al mundo. Eso es completamente absurdo porque, en fin, me parece que lo que se llama corrientemente la cultura greco-mediterránea no es una cosa a despreciarse. En la cuenca mediterránea es donde nació nuestra épica, nació el pensamiento filosófico, nació el pensamiento matemático nuestro. Se abrió lo que Luis Althusser llama el continente de las matemáticas con Althusser, el continente de la física con Galileo. En fin, toda la gran cultura europea de la que heredaríamos en América tantas y tan grandes riquezas, nace en la cuenca mediterránea. ¿Y qué cosa es la cuenca mediterránea? Sino el crisol de mestizajes más fabuloso y más tremendo de la historia. Entonces, sí, ya lo sabemos, por los años 25, con el respaldo de algunas ideas del conde de Gobineau y de un tal Chamberlain que estaba casado con una de las hijas de Wagner, no tenía nada que ver con el futuro ministro, se creó ese mito sostenido por los ideólogos nazis de las razas arias, etc. Pero a esta gente se les podría hacer observar una cosa muy curiosa. Si es verdad que los que se dicen descendientes de arios hicieron muy grandes cosas en el dominio de la literatura, en el dominio de la filosofía y todo, es una cosa muy curiosa por la famosa cultura de ellos, de esos pueblos que se llamaban a sí mismos superiores en todo. Es una cultura que cuaja y aparece realmente en la historia cultural del mundo con un retraso de varios siglos sobre la cultura española, la cultura francesa o la cultura italiana, que descienden de mestizajes, de los mestizajes del Mediterráneo. Porque, en fin, cuando se produce una obra cumbre de la literatura universal como el Fausto de Goethe, no hay que olvidar que llega 2 siglos después del Quijote y muchos siglos después de la Divina Comedia y varios siglos después de Rabelais. Por lo tanto, ni siquiera en eso pueden estar ellos muy orgullosos de esa raza pura que en realidad y además lo demuestra la fecundidad de América Latina en tantos sectores, porque la aportación de América Latina a la cultura universal es mucho más importante de lo que la gente cree generalmente. Yo creo en la fecundidad intelectual de los mestizajes, de los intercambios de sangre, de tradiciones, de rutas, de modos de concebir la existencia, de costumbres, y no creo nada en la superioridad de las llamadas razas puras, si es que existen, que eso habría que verlo todavía. Maravillosamente, como era de esperarse, nos explicó Alejo Carpentier su teoría sobre el mestizaje que compartimos del todo y que nos ha maravillado oírla expresada de esa manera tan diáfana, tan clara. Hablemos de sus primeros años cuando empieza usted a estudiar arquitectura, estudios que acaba interrumpiendo. Por razones completamente ajenas a mi voluntad. Circunstancias fortuitas que intervienen en mi vida y que tuercen su rumbo, hacen que de repente tenga que interrumpir mis estudios de arquitectura, que había emprendido muy joven y había adelantado muy pronto teniendo un padre arquitecto que me hacía trabajar y me daba consejos después que había terminado mis cursos universitarios, y me tuve que empezar a trabajar. Y a los 17 años empecé a ganarme la vida, y mi primer trabajo fue como corrector de prueba en una imprenta que, fíjese usted si sería modesta, para que escogiera un corrector de prueba de 17 años que jamás había corregido pruebas. Pero en fin, ahí hice mis primeras armas y sobre todo me puse en contacto, ya yo conocía al campesino de Cuba, con la noble, hermosa y admirable familia de lo que yo llamo la gente de la tinta de imprenta. Esa especie de cofradía internacional de hermandad del tipógrafo,
que representa la última forma del trabajo artesanal en un mundo harto mecanizado, donde todo se hace por tercera mano y apretando botones. El tipógrafo es un hombre que ama su oficio. Para él, un tipo Garamond no tiene el mismo mensaje ni la misma sensibilidad que un Bodoni, una cursiva que un Elseveriano. Goza componiendo una bella página, goza componiendo un bello libro. En fin, y ese mundo que yo llamo de la tinta de imprenta, que me enseñó a apreciar la bella música, la liviana música de las linotipias, las cajas, los corondeles, los juegos de tipo, el rodar de la rotativa a las 3 de la mañana, el lanzamiento de la edición, porque inmediatamente de la imprenta pasé a un periódico, de periódico pasé a crítico de teatro, y de crítico de teatro ya a la edad de 19 años era redactor jefe de la revista de mayor circulación en Cuba, Carteles. Y también fui el más joven jefe de redacción que yo en el primer viaje que hice fuera de Cuba, en edad de adulto, porque de niño sí es cierto que había hecho un viaje a Francia de unos pocos meses en compañía de mi padre, a la edad de 8 años. Mi primer viaje de adulto, que fue a México en el año 1926, tenía yo 21 años, en ese viaje se me dio un banquete en México por los directores de distintos periódicos y jefes de redacción por ser el más joven jefe de redacción de América. Es curioso que a la mente cartesiana de Alejo Carpentier le hubiera ido maravillosamente terminar su carrera de arquitecto, pero los caminos de la vida son, no como se quiere, y acaso fue mejor para todos que quedara seducido por ese olor de la tinta fresca, que es embriagador, ciertamente. Y cuando se ama la imprenta y empieza uno a compartir la sensibilidad del tipógrafo hacia el Garamond, el Bodoni y el Severiano, ya tiene uno ganas de ver un texto de uno impuesto en esos caracteres, pasado por las linotipias, montado en corondeles y finalmente impreso. Y como decía mi amigo Robert Desnos, el poeta surrealista, no hay día comparable en la vida de un escritor que aquel en que ha visto salir por primera vez una página de prosa de él o un poema impreso. Posiblemente esa página de prosa y ese poema no los lea nadie, pero él tiene la impresión de que algo ha cambiado ese día en la faz del mundo. Aparte del narcisismo del autor que por vez primera publica, de ver su obra y de ver su nombre en esos caracteres que parecen indelebles y para la eternidad. Maestro Carpentier, sin embargo, paralelamente a esa acción suya periodística, de crítico teatral, de redactor jefe, de hombre que estaba ya metido en el engranaje activo de la vida periodística, usted se dedicaba también al estudio de la etnografía y de la música. Usted en realidad ha sido siempre un musicólogo, un entusiasta y un amante de la música. Bueno, la música me llega por razones de familia del mismo modo que la vocación interrumpida de la arquitectura. En mis libros se observa siempre una gran preocupación por la arquitectura. Siempre tengo páginas sobre la arquitectura, el estilo de las casas, las ciudades y todo. Mi amor a la música viene por una razón muy sencilla. Mi padre, antes de hacerse arquitecto, quiso ser chelista y tuvo de maestro, un poco mayor que él, muy poco, a un principiante que se llamaba Pablo Casals, que le dio muchos consejos, que lo estimuló, pero después la familia de mi padre decidió que ese era un oficio poco lucrativo, lo llevaron hacia la arquitectura y a él le había quedado, a ese violonchelista frustrado, un amor extraordinario por la música que me inculcó. Mi madre tocaba el piano bastante bien y desde muy jovencito empecé a tocar el piano. Mi padre se enojaba a veces conmigo porque él quería que yo fuese ejecutante, que yo trabajara mucho el mecanismo, que llegara a tocar obras difíciles sin cometer una falta. Y la verdad es que yo siempre había tomado el piano como un magnífico instrumento para adquirir cultura musical.
Cuando yo empiezo a interesarme por la música, el disco está en su fase incipiente. No había todavía una sinfonía completa que estuviese grabada en disco. El disco servía de muy poco para el que quería adquirir una verdadera cultura musical. Además de que eran deficientísimos de sonido, pues no grababan sino obras frívolas, cosas muy ligeras, o fragmentos de obras serias, muy cortadas, para que cupieran en la faz del disco total. Y entonces me dediqué durante años a devorar centenares y centenares de partituras. Y eso me condujo normalmente hacia la musicología, porque a partir del momento en que se pueden comparar estilos, estudiar modalidades de composición, se hace uno musicólogo en cierto modo. Así. Y mi primer gran trabajo de musicología, después de muchos y muchos artículos, ¿qué cosa fue? En 1946, mi historia de la música cubana, que es la primera y única escrita hasta ahora sobre este tema. La verdad es que usted profundizó muchísimo en el estudio de folclore afrocubano, sobre todo. Yo creo que nadie ha conocido tan a fondo ese folclore como... No, yo he sido, mejor dicho, he sido iniciado en el estudio de ese folclore por el que fue maestro de maestros en América Latina en la materia, que fue el ilustre don Fernando Ortiz. Don Fernando Ortiz abrió, en lo que se refiere al Caribe, porque sí había especialistas que estaban trabajando ya en el Brasil, abrió la vasta cantera de eso que llamaban entonces las raíces africanas o el afrocubanismo, con un término completamente impropio, porque habiéndose incorporado el negro del África desde hacía 4 siglos al mundo del Caribe, este hombre se había vuelto un criollo, lo que se ha empezado a llamar en América Latina desde siempre, y que explica tantísimas cosas, un criollo. Porque el criollo, como bien lo decía ya el Inca Garcilaso de la Vega, en los albores del siglo XVII, ¿qué cosa era un criollo? Eran tanto los hijos de españoles nacidos en América, como los hijos de negros nacidos en América, como los mestizos de indios con español o con negro nacidos en América. Es decir, todos aquellos que habían nacido en América, fuesen cuales fuesen sus raíces, eran criollos, y por lo tanto se empleaba el término de afrocubano. Hubiera sido más justo decir el folclore cubano y la música cubana, pero se empleaba esa terminología. Don Fernando Ortiz había abierto esa cantera, nos inició en esos estudios, no solamente a mí, al gran compositor muerto en plena juventud, en el año 40, Amadeo Roldán, inició a muchos en esos estudios, y de él sacamos muchas enseñanzas provechosas. Junto a la música cubana y a la música grande y general, se dedica usted también a las cuestiones étnicas, sobre todo al conocimiento de las señas de identidad de su pueblo. Desde luego. A mí me ha interesado siempre muchísimo esto, pero no solamente en este caso diré de mi pueblo solo, claro. Hay una frase de don Miguel de Unamuno, le advierto que no siempre estoy con don Miguel de Unamuno cuando se contradice a sí mismo. Me irrita cuando se contradice a sí mismo, cosa que hace constantemente. Pero cuando hace ciertas afirmaciones que me parecen de una verdad axiomática, las acepto con entusiasmo. Y hay una que yo he citado mucho. Hemos de hallar lo universal en las entrañas de lo local y en lo circunscrito y limitado lo eterno. Ese ha sido mi lema. Yo he partido de mí, cubano, para conocer mi isla, la gente de mi isla, el folclore de mi isla, los problemas de mi isla, y hasta por los años 27 padecer por ellos. De allí vi que tomar un país solo de América Latina, y es el gran error que han cometido demasiados historiadores del siglo XIX, con excepción de ese hombre genial y extraordinario que fue José Martí, que fue el primero que en los ensayos titulados Nuestra América, Madre América, etc., se dio cuenta que cada país de América Latina debía ser tomado como una parte de una unidad,
como una parte de una totalidad, digamos que me parece que para un latinoamericano, un intelectual, la conciencia debe seguir la trayectoria siguiente. Es la mía como cubano. Cubano primero, latinoamericano después y universal después, ¿no? Pero debemos abrir el ángulo y desde luego teniendo presente siempre las magníficas herencias del pueblo que nos dio un idioma, un hermosísimo idioma, en que una vez más voy a citar a don Miguel de Unamuno, estamos enriqueciendo, creo, este idioma hoy con el aporte no tanto de voces muy locales, porque las hay buenas, las hay malas, las hay de vida demasiado pasajera. No hay que confundir el localismo necesario, es decir, la palabra que designa una cosa concreta, para la que no hay palabra, y hay que usar la palabra que ha surgido de las entrañas del pueblo, con las cosas que se refieren a lo que llaman los franceses el argot, o lo que llaman los norteamericanos el slang. No hay que caer en un cierto idioma de vida efímera que nace al calor de la fiesta, al calor de... Y generalmente el slang o el argot se modifica con una rapidez enorme y dura 20 años. Pero en lo que se refiere a las voces que señalan cosas concretas de nuestro mundo, creo que tenemos el deber de enriquecer el idioma. Y don Miguel de Unamuno, con la lucidez que él tenía cuando, lo repito, no se contradecía a sí mismo, y él se jactaba además de contradecirse a sí mismo, en un ensayo que se remonta al año 1907, aconseja a los escritores latinoamericanos que no tengan ninguna preocupación de tipo casticista, que se busquen a sí mismos en un idioma flexible y renovado. Y esto es lo que me ha conducido y ha conducido a mucha gente hacia lo que podríamos llamar el cultivo de un estilo barroco. De un estilo barroco, ¿por qué? Porque estamos rodeados de una naturaleza exuberante y barroca. Porque el barroquismo es un lujo en el arte, no es decadencia, como se ha dicho. El barroco se produce, por el contrario, en momentos de máxima fuerza de ciertas culturas. El barroco se produce en Rabelais, y se produce en Quevedo, y se produce en Calderón, y se produce en Gracián, y se produce en Proust, y se produce en Joyce. Lejos de ser una decadencia, el barroco es un lujo de la creación. Es la creación rica, que no necesita circunscribirse y que admite lo que los compositores llaman la forma abierta, es decir, la forma que permite expansión. ¿Acaso porque Latinoamérica es un continente barroco? Un continente profundamente barroco que necesita para describir sus cosas el lenguaje barroco. Y observe usted una cosa muy curiosa, salvo excepciones, que las hay siempre. El caso de José Martí, por ejemplo. José Martí, que era un genio en toda la línea, porque no solamente fue un genio político, no solamente murió por su patria, no solamente porque formuló por vez primera y con una lucidez prodigiosa las ideas que fueron las ideas directrices de nuestra revolución, porque proclamó la necesidad de integrar el indio y el negro a la colectividad blanca, porque combatió contra la discriminación. Pero fue un genio además, por ejemplo, porque fue el primero de nuestro idioma que descubriera a los pintores impresionistas franceses, habiendo visto una exposición en Nueva York con una lucidez tan extraordinaria que las obras que él señala en esa exposición como obras maestras del impresionismo francés, que habrán de durar y perdurar, son las que hoy se consideran como las obras maestras del impresionismo francés. Fue un genio en toda la línea. Y cuando estaba en la acción política, en el combate, en sus discursos, en sus proclamas, redactando esos documentos fundamentales que fueron el Manifiesto de Montecristi, sus discursos admirables en Nueva York, en Tampa y todo, era directo, muy directo, elocuente, claro, no dejaba absolutamente, no perdía tiempo en adornos ni en nada. Pero a veces, cuando quería escribir por su gusto, y hay un ejemplo
literariamente, ¿no? No digo por su gusto, digo literariamente, regodeándose en el manejo de la frase, ahí está su ensayo, La memoria de Carlos Darwin, se muestra de un barroquismo extraordinario. Y para volver al estilo barroco diría lo siguiente: en el 19, aunque hemos producido algunas novelas estimables en Latinoamérica, son pocas, y las más adolecen. Tiene uno la sensación de que el idioma no se ajusta a los temas, de que el idioma no es la herramienta mejor escogida para expresar lo que se quiere expresar. Por ello es que poca novela latinoamericana del 19, y las haya trascendido. Pero cuando se despierta la novela latinoamericana con tres novelistas clásicos ya, Ricardo Guiraldes, José Eustacio Rivera, Rómulo Gallegos, el venezolano, observe usted que uno de ellos escribe una prosa no lineal, no barroca y sí muy lineal. Es el argentino, hombre de pampas, hombre de inmensidades, hombre de extensiones. En cambio, José Eustacio Rivera, hombre de la selva colombiana, que nos pinta el mundo de los caucheros, el mundo terrible y lo que llama el infierno verde. Igualmente Rómulo Gallegos en su admirable novela Canaima. Rómulo Gallegos en Canaima es completamente barroco. Por lo tanto, ellos fueron los que dieron por primera vez con el instrumento ajustado a lo que se quiere expresar, o con otras palabras, con un qué ajustado al cómo, o un cómo ajustado al qué. O lo que dirían los estructuralistas, un significado ajustado al significante. A partir de ese momento, los novelistas empiezan a perderle miedo al idioma barroco, al estilo barroco, a las formas en expansión, a las descripciones profusas, y eso nos va conduciendo poco a poco, y en realidad en 30 años aproximadamente, a la magnífica expansión de la novela latinoamericana contemporánea, donde en su gran mayoría todos los novelistas que pertenecen al área barroca del continente, y yo citaría a Miguel Ángel Asturias como prototipo, hoy García Márquez, con 100 años de soledad, con El otoño del patriarca, yo mismo, en fin, usted mismo lo ha dicho, somos escritores de expresión barroca, porque yo creo que el barroco corresponde a la sensibilidad americana y más aún a un fenómeno cultural que se produjo en América Latina de una manera muy curiosa, y habría que llamar la atención sobre ello. En arquitectura, América Latina ignoró, cosa que es muy importante, los estilos clásicos o llamados clásicos, el románico y el gótico. Pasó del barroco anterior al descubrimiento y la conquista, del cual uno de los ejemplos más bellos es esta decoración mural del templo de Mitla, al barroco español realizado con artesanos indios que añadían al barroquismo español, este es el famoso árbol de la vida de Oaxaca, del templo de Santo Domingo, añadían el colorido, la imaginación del colorido, la proliferación de la forma. Aquí no hay un eje central, todo parte en todo sentido, y se da el extraño caso de que se juntan los estilos anteriores a la conquista con el estilo barroco posterior a la conquista, por lo tanto importado e enriquecido sin haber pasado por las transiciones que conoció Europa. Y por ejemplo, en esta primera composición, donde los artistas mixtecas habían llegado al abstraccionismo absoluto, aunque esto es menos abstracto de lo que parece, son figuraciones tremendamente estilizadas de la serpiente emplumada Quetzalcóatl, reducida ya al esquema. Aquí es más visible. Bueno, todo el mundo le dice a usted, y es muy justo, que el mejor representante en música del espíritu barroco, el más amplio, el más completo, aunque no siempre fue barroco, sino muy a menudo, fue Juan Sebastián Bach. Bueno, para mí estas dos primeras series
son representaciones, son los equivalentes en plástica de dos fugas de Bach. Es la misma estructura, tema A, tema B, etc. Y esto sería más bien una tocata de Bach. Ahora bien, aquí viene el figurativo, no el abstracto, anterior. Y esta figura que representa Quetzalcóatl se funde en este Quetzalcóatl, serpiente emplumada, ya que revela su identidad por su propia forma. Pero es muy curioso observar que el arabesco que traza el cuerpo de Quetzalcóatl es el mismo que traza el tronco del árbol de la vida en la composición que cubre un techo de la iglesia de Santo Domingo en Oaxaca. Por lo tanto, no hay transición, un estilo se funde en otro y América sigue adelante con una simbiosis de las dos sensibilidades en la plástica sin haber pasado, lo repito, ni por el gótico ni por el románico. Es un fenómeno único en la historia de las culturas. Vamos a volver a tomar la historia en los años de la juventud de Alejo, donde no solamente entran ya el periodismo, la literatura, la música, la etnografía, sino que también de una manera muy pronta entra la política. Y es usted promotor de un famoso grupo minorista. No, el promotor no, cuidado. Uno de los promotores. Soy uno de los miembros fundadores del grupo minorista. El grupo minorista fue un grupo de jóvenes cubanos. Algunos viven aún, algunos de los mejores. El poeta José Zacarías Talé, por ejemplo, que fue un extraordinario precursor de la poesía, que cometió una sola equivocación en su vida, esperó 40 años para publicar sus primeros poemas en tomo. Si esos poemas que estaban escritos ya en el año 1925 hubieran salido en aquel año, hubieran causado peor una impresión en el continente entero y en toda el habla española. Lo que pasa es que son unos poemas escritos en un estilo coloquial, muy directo, una poesía muy singular, muy peculiar, que se vino a conocer cuando otras cosas semejantes se habían hecho, pero fue un tremendo precursor. Entre nosotros estaba Juan Marinello Vidaurreta, que es hoy por hoy la primera autoridad que tenemos en Cuba en los estudios martianos. Además, un hombre de una ejecutoria política admirable, intachable, ha pasado varios años de prisión, ha conocido el destierro, en fin, todo ese grupo del que quedamos, creo que tres, somos Juan y yo, y uno que podemos considerar como miembro del grupo, aunque no estuvo en las primeras reuniones, ni en los años de la fundación y de las actividades iniciales del grupo, que se sitúan entre el 23 y el 28 o 29, que fue Nicolás Guillén. Digo que Nicolás Guillén se puede considerar como el minorista, el grupo se llamaba el grupo minorista, porque teníamos una tal identidad de pensamiento con él. Su poesía nos era tan afín a la música de Amadeo Roldán, tan afín a la música de Alejandro García Caturla, también un músico genial, malogrado por un accidente absurdo, tan identificado con los conceptos de don Fernando Ortiz, que también iba con el grupo, de Juan Marinello, de Emilio Roy, en fin, de todos los que estábamos allí, que lo hemos considerado siempre como un minorista. Y si no frecuentaba el grupo, era por una cosa completamente de tipo, diríamos, geográfico. Sencillamente vivía en Camagüey, tenía su casa en Camagüey y nosotros estábamos en La Habana. Ese grupo desde el comienzo quiso reaccionar contra el apoliticismo de las generaciones del 1900. Porque usted sabe, también como yo, y esto se ha visto en España, se ha visto en América Latina, se ha visto en Francia, se ha visto en Inglaterra, en todas partes, que el 1900 produce una generación esteticista de hombres que dicen: yo no leo los periódicos, yo desde luego no me intereso por la política, me repugnan los deportes, me repugnan las multitudes, yo estoy metido en mis libros, en fin, y vivo aquel símbolo absurdo que se inventó, yo vivo en mi torre de marfil. Y el no me hable usted de la guerra, por ejemplo, que bueno, también una manera de volverse de espaldas a la realidad social y política. A la realidad social y política.
Nosotros, en cambio, a partir del año 1923-24, hay en ese momento, a partir muy exactamente, parece mentira, lo que es el movimiento de las generaciones, en un continente muy rico en hombres como América Latina. Si usted me dice que el fenómeno se produce en el siglo XX, en el año 1920, le digo que no. Pero es en el 21. Súbitamente, en el 21, se asiste simultáneamente a movimientos universitarios completamente nuevos, desde Argentina hasta México. Aparece en el Perú la revista Amauta de José Carlos Mariátegui, marxista él, y que además hizo los ensayos sobre la realidad peruana, es una maravilla. Aparece simultáneamente la pintura mural de Diego Rivera en México, la pintura de José Clemente Orozco. Hay de repente, sucediendo a la generación esteticista, una generación profundamente comprometida, y que esa sí lee los periódicos, sí le interesan los movimientos de masa, sí le interesan los conflictos sociales, y descubre el papel que desempeña la economía en la historia. Porque no hay que olvidar que hasta ese momento en que se nos abre lo que llamaba el maestro Luis Althusser el continente de la historia, gracias al conocimiento de la economía. Él decía que 3 continentes se habían abierto al conocimiento del hombre: las matemáticas con los griegos, la física con Galileo y el continente de la economía con Marx. A partir de ese momento hay un viraje absoluto, como sucede generalmente en el paso de las generaciones, y al contrario, queremos ser políticos, y digamos la palabra, comprometidos y violentamente comprometidos. Y para no entrar en una historia muy larga, el hecho es que en el año 1927, por haber firmado un manifiesto donde algunos de los puntos coinciden ya punto por punto con las realizaciones de la Revolución Cubana, muchos de nosotros fueron a dar a la cárcel. Y entre ellos Rubén Martínez Villena, que fue una de las figuras más hermosas de mi generación, un hombre que literalmente dio su vida por la lucha contra el dictador Machado y tuvo la satisfacción de verlo caer muy pocos meses antes de su muerte, y Julio Antonio Mella, que fue el fundador del Partido Comunista Cubano con el obrero Carlos Baliño, y murió asesinado en México por órdenes de Machado. Pues de esa generación salí, ya yo había hecho mi aprendizaje carcelario en 1927. Y parece que su salida de la cárcel ocurrió de una manera un tanto novelesca. No, de la cárcel en sí no. Llegó un día en que, por falta de pruebas, porque en realidad nos habían metido en la cárcel de una manera completamente arbitraria, y los puntos del famoso manifiesto minorista que nos echaban en cara no eran ni con mucho para tanto. La prueba es que no pudieron abrir una causa correcta y tuvieron que soltarnos bajo fianza. Ahora bien, a mí me había molestado mucho la policía, yo estaba constantemente vigilado y todo, y había decidido irme de Cuba, porque además políticamente, ya quemado como lo estaba, no podía servir de nada. Y pensé venir a Europa, pero pasaba una cosa, no me negaban todo papel de identidad, todo pasaporte, todo. Entonces tuve la suerte en aquellos días que llegó a La Habana el poeta surrealista Robert Desnos, hoy héroe de la resistencia francesa, en fin, murió en el año 45 en un campo de concentración nazi. Hoy hay una tarja en su puerta. Aquí vivió el gran poeta héroe de la resistencia. Es posiblemente el que ha escrito los poemas de la resistencia más hermosos. Hay uno que se titula El vigía del Puente del Cambio. El Puente del Cambio es un puente que hay en París, que ya hoy en día le enseñan a los muchachos en los colegios en Francia, ya es una pieza antológica. Llega a La Habana en un congreso de la prensa latina que se celebraba allá, representando un periódico argentino. Nos hacemos amigos, se entera de mi problema y se las arregla para hacerme subir a bordo de un buque sin papeles, llevando los distintivos que le habían dado para el congreso. Yo subí primero, me escondí en su camarote, y al poco rato llegó él con su pasaporte de francés en la mano y subió también. Me fui, y entonces ya cuando yo sabía que el transatlántico no iba a dar media vuelta, me presenté al capitán y le dije: aquí estoy, póngame usted a lo que quiera, póngame a limpiar las cubiertas, lo que quiera, yo he subido sin pasaporte.
Me dice, bueno, pero está bien, usted siga navegando. Yo, por mí, a mí no me molesta nada. Usted es amigo de la gente del Congreso de la Prensa Latina. Para mí, usted es un miembro del Congreso. Ahora veamos cómo desembarca usted en Francia. Ya es otra cosa. Pero todo se arregló muy bien, pues yo tenía un amigo en París que era muy amigo de Alfonso Reyes. ¿Quién me iba a decir que yo me iba a ganar el premio Alfonso Reyes? Casi medio siglo después, casi, el año pasado. Y Alfonso Reyes conocía a todo el mundo, era embajador de México en París, etcétera, y entre él y Mariano Brull, el poeta cubano, arreglaron mi desembarco y en fin de cuentas, de polizón que parecía que era yo, en fin de cuentas desembarqué con honores diplomáticos. París ha significado muchísimo en su vida. Yo creo que a partir de ese momento se convirtió un poco en su segunda patria. Sí, pero una extraña segunda patria, una segunda patria momentánea. Desde luego que a París me ataba mi ascendencia. Hablando el francés, escribiéndolo si hacía falta. Le vuelvo a decir que jamás he tratado de hacer... Yo no tengo obras literarias en francés, sino artículos de periódico, pequeños ensayos, textos de más o menos, discursos, cosas así. Pues por mi ascendencia y mi conocimiento del idioma, pues desde luego que tenía que haberme atraído París en cierto modo. Además, París en aquel momento era la capital de un movimiento de renovación extraordinario que se había extendido a España. Los movimientos de París habían engendrado en Madrid el ultraísmo de Barradas y Guillermo de Torre y los amigos de Rafael Alberti, que empezó con ese grupo, por así decirlo. Era una ciudad interesante, había que conocerla. Estaba en pleno auge el movimiento surrealista y Robert Desnos me introdujo enseguida en el movimiento surrealista. A las 24 horas de haber llegado, ya andaba yo de brazo con todo el grupo surrealista. Pero me ocurrió un extraño fenómeno. Yo nunca había ido a París con ánimo de quedarme, sino de esperar la caída de Machado, a salvo de persecuciones policíacas y probablemente de nuevas prisiones, era muy lógico. Pero Machado tardó en caer. Todos esperábamos que Machado caería en el 31, 32, cayó solamente a fines del 33. Entre tanto había surgido una nueva generación de gente joven también, con unas grandes ímpetus políticos, una generación separada solamente por 2 años de la mía, y 2, 3 años, y que sin embargo manifestaron todavía, diré, una intensidad de acción casi más intensa, que son Raúl Roa, ustedes conocen, Carlos Rafael Rodríguez, etcétera, como ensayistas. Machado tardó en caer, y cuando cayó Machado, cayó en La Habana, había una situación tan caótica que mi madre, se había quedado ya, me aconsejó que no volviera. Y entonces fue cuando empecé a trabajar en cosas de radio. Trabajé en la Radio Luxemburgo, en el Poste Parisien y todo, y llegué a dirigir un estudio de grabación de programas en disco hasta el año 1939, donde ya volví a Cuba, no por la guerra, porque la guerra empezó solamente a fines del 39, y yo regresé a comienzo del 39, pero regresé a Cuba hostigado por la nostalgia. Necesitaba volver a mi país, volver a mi Habana, volver a mi gente, volver a un lugar donde la gente me hablara el idioma que oía desde la infancia y empezar a hacer mi obra en serio. Sin embargo, París tuvo para mí una enorme utilidad. A través del movimiento surrealista es cuando empecé a ver América. Yo veía que los surrealistas buscaban en la vida diaria elementos maravillosos que conseguían difícilmente, muy a menudo haciendo trampa, muy a menudo reuniendo elementos para crear una realidad maravillosa que había sido prefabricada, cuando todos esos elementos maravillosos los teníamos en América Latina. Y fue en París, tan lejos, cuando empecé a cobrar conciencia de América Latina y de todo esto que veníamos hablando, del barroco y del estilo barroco, de las formas en expansión, de las características que vinculaban el barroco prehispánico al barroco posthispánico, etcétera, etcétera. Y entonces me puse a releer a mis maestros, que fueron los de toda mi generación, los de Juan Marinello también, los de Rubén Martínez Villena,
los de Raúl Roa, los míos, la generación del 98. Y al ver la generación del 98, empecé a estudiarlos en función de las realidades americanas. A mí siempre me había llamado la atención una patética frase de Hernán Cortés en una carta de relación a Carlos V, cuando él dice esta cosa muy dramática y que me había inducido a pensar mucho. Después de pintarle los portentos del Imperio Mexicano, que le había sojuzgado por lo tanto, termina una carta diciendo, y no digo más, porque son tantas las cosas portentosas que se ven en esta tierra, pero no conozco las palabras que sirven para expresarlas, que no puedo contarle a usted todas las maravillas de esta civilización que le había comparado, según nos dice Bernal Díaz del Castillo, con los encantamientos de Amadís de Gaula. Porque no hay que olvidar que cuando se hace la conquista en México, en el 1521, bajo Francisco I, el área urbana de París era de 13 kilómetros cuadrados y el área urbana de México era de 100 kilómetros. Pues me pongo a estudiar a los del 98 y me doy cuenta, por ejemplo, que la prosa de Azorín, que se me daba entonces como la cosa ejemplar y admirable, no servía para traducir el mundo americano. Es vano tratar de pintar la selva americana que yo he tratado de pintar en mi novela Los Pasos Perdidos con una prosa a lo Azorín. Sin embargo, Valle-Inclán, con la prosa de Valle-Inclán podía penetrarse muchos arcanos del mundo todavía no descrito, no pintado de América Latina, en folclore, en costumbres, en ciudades que crecen demasiado pronto, en la selva, hasta en la forma humana, podríamos decir, en la música no digamos. Hasta tal punto que, en fin, Valle-Inclán logra con su Tirano Banderas darnos una novela que es un 50% española, un 50% latinoamericana. La consideramos en cierto modo como un punto de partida del personaje del dictador en la literatura latinoamericana. Y veo, por lo tanto, que hay instrumentos que sirven para expresar ciertas cosas y otros que no. Entonces, con esa revisión de valores, desechando ciertas cosas, me voy acercando a los que me pueden enseñar algo en eso. Y debo decir que el estudio Valle-Inclán, aunque jamás he tratado de imitarlo, porque si no se vería el juego enseguida, es un estilo demasiado personal, me sirvió de mucho, muchísimo. Y debo decir que en este caso me pasa lo que el hombre que se enorgullece de haber estado desde el primer momento con una buena causa. Yo soy el hombre que estuve con la causa Valle-Inclán siempre y tengo la satisfacción de ver que hoy la fama mundial de Valle-Inclán se acrece de día en día. En este momento, Divinas Palabras se ha representado en Italia, se ha representado en Francia por dos compañías distintas, una francesa y una española. Se ha representado en Inglaterra, se ha representado hace poco en México, creo que en distintos países del hemisferio sur. Actualmente probablemente los admiradores de Valle-Inclán ignoran que uno de los muy grandes compositores polacos contemporáneos, Penderecki, y cuidado que Polonia tiene en este momento un equipo de compositores de un valor extraordinario, aplastante. Es un renacimiento musical el que tienen. Y Penderecki posiblemente esté a la cabeza. Acaba de terminar una ópera sobre una de las comedias bárbaras de Valle-Inclán, que va a ser representada en el mundo entero. Valle-Inclán crece todos los días. Además, yo observo la juventud universitaria. Yo he sido catedrático en Caracas durante 10 años, en Cuba durante 4 y medio en la universidad. Observo la juventud. Valle-Inclán para ellos no ha caído. Como Antonio Machado no ha caído. No hablaré de la generación más reciente, Lorca, Alberti, ayer. Hablo de la generación del 98. Como Baroja en ciertas cosas no ha caído. Pero cuidado, un detalle muy curioso. Esta mañana mismo fui a una librería a Madrid. No se reeditan las mejores obras de Baroja. Y algunas de las mejores obras de Baroja siguen siendo desconocidas incluso en España. Es una cosa increíble, por ejemplo, ver que la mejor novela que se ha escrito, a mi juicio en español, sobre la invasión napoleónica en España, es El Escuadrón del Brigante de Pío Baroja,
que no se ha reeditado desde la primera edición de la editorial Carollo o Renacimiento que mi padre me entregó allá por el año 1920, cuando tenía yo 15 años. La gente ignora que Baroja era un formidable cuentista. Sus cuentos no se han reeditado desde la edición que todavía tengo yo en La Habana, que data del año 20 o 19, ¿no? Y esos tres veo que se mantienen muy en pie, en tanto que otros caen. Ahora, Baroja no es barroco. Baroja, cuando yo dirigí la Editorial Nacional de Cuba, como usted sabe que la dirigí durante 4 años y medio, y publiqué 73 millones de tomos en 4 años y medio. Actualmente la Editorial Nacional de Cuba se transformó en el Instituto del Libro, que ha mantenido ese ritmo de producción, adscrito ahora al recién creado Ministerio de la Cultura, bajo la dirección de un hombre que está llevando admirablemente la cosa, que es Rolando Rodríguez. Cuando se inauguró primero fue la Imprenta Nacional, seguida la Editorial Nacional de Cuba, las ediciones del Estado se abrieron al público. La primera cosa que publicaron fue el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, tirado a 100.000 ejemplares. 100.000 ejemplares que se agotaron. Y se hizo este experimento increíble. En un país donde la gente no leía, me da vergüenza decirlo, pero era así, la gente se ha puesto a leer de una manera fabulosa. En un país donde no había editoriales literarias, porque el escritor, por bueno que fuera, que quería publicar una novela, o poeta que quisiera publicar poesías, tenía que ir a una imprenta con sus $300 en el bolsillo, pagarse la edición y después llevársela a su casa y repartirla en un carro de alquiler de a 10 por aquí, 5 por allá y 8 por allá. Súbitamente hemos pasado a ser, después de la revolución y del esfuerzo de propaganda hecho por el libro, la victoria contra el analfabetismo, que no nos queda uno. Los medios, los mass media, puestos al servicio de la propaganda del libro, del cine, del teatro, del ballet, de la música, del espectáculo. Hoy en día somos, y esto es obedece a una conclusión de la UNESCO, el mayor productor de libros per cápita del continente latinoamericano. Y, por ejemplo, estas ediciones de libros míos son las ediciones cubanas de los libros míos que ustedes conocen en edición española y en edición mexicana. Estas son las ediciones cubanas: Los Pasos Perdidos, El Concierto Barroco, 2 novelas, El Recurso del Reino de este Mundo y El Acoso, El Siglo de las Luces, donde me han puesto una decoración barroca de un abecedario. Observen que todas las portadas son barrocas, sobre todo las otras 3. Bueno, esta colección, que incluye los poemas de Nicolás Guillén, que incluye la obra poética completa de José Lezama Lima, que incluye los cuentos de Onelio Jorge Cardoso, en fin, de los escritores punteros de nuestra literatura contemporánea, son libros que salen a la calle a 100.000 ejemplares, de entrada. Y se venden. Hay veces que en una semana. No, el cambio es asombroso. Extraordinario. Y no teníamos editoriales antes, porque los editores consideraban que no era negocio. Había editores, sí, estoy empleando la palabra, pero de libros didácticos, de libros de venta asegurada. Hemos hablado más de 1 hora, si mi reloj no miente, y apenas hemos entrado todavía en su obra. Vamos, si le parece, a hablar de la primera novela, editada en Madrid, en castellano, claro está, en 1933. Era una novela que responde a una moda, en cierto modo, de esa época, de reivindicación de la cultura indígena. No, en este caso negra. Negra, en este caso. Cubana o criolla. Cubana, criolla, digamos criolla. El título del libro era Ecue Yambao, que es una palabra de dialecto afrocubano que todavía a veces se oía por allí, que significa Dios loado seas. Viene después un viaje a La Habana del que nos habló, más tarde la Segunda Guerra Mundial, que lo devuelve a su tierra natal, con una estancia posterior en Haití, que fue también importante. Bueno, fue un viaje, fue un simple viaje, ya casado con mi esposa Lilia,
nos casamos en el año 41, en el año 43. Fue una cosa muy casual lo de Haití. Llegó a París el gran actor francés Louis Jouvet, que era muy amigo mío, que fue a hacer una gira teatral a Haití. Hizo una gira teatral a Haití y me dijo, ¿por qué no vienen con nosotros, mi esposa y a mí? Fuimos y me encontré con el mundo de lo real maravilloso. Lo maravilloso que buscaban los surrealistas con artimañas de pincel, inspirándose mucho en los cantos del Maldoror, de Lautréamont, en la poesía de Rimbaud, estaba ahí al estado bruto, al estado vivo. Y además, cosa curiosa, con un trasfondo político. Y escribí El reino de este mundo, que es la historia de las 3 primeras sublevaciones criollas. Había habido muchas rebeldías antes, desde el comienzo. Ahora las 3 primeras sublevaciones con cariz de revolución, con organización y que culminan en la independencia de la antigua colonia de Santo Domingo, se producen en Haití y por eso escribo ese libro. Eso de lo real maravilloso ha sido aludido muchísimas veces por todos los críticos y tratadistas, por algunos grandes escritores latinoamericanos que hemos tenido aquí sentados en ese sillón. Lo real maravilloso realmente es una definición que cuadra a un descubrimiento que hace de repente Alejo Carpentier, y es que lo real maravilloso estaba ahí, no había por qué inventarlo. Había algo más importante que el surrealismo, que estaba intentando inventar un falso maravilloso. ¿Cómo se dio usted cuenta de que existía lo real maravilloso, de que América realmente toda es lo real maravilloso? Pues precisamente el día, cuando digo que empecé a verlo de lejos, en que militando en el grupo surrealista, yo colaboré un poco en las revistas de ellos, pero no mucho tiempo, me dije, pero si lo que ellos buscan aquí está ya al estado bruto. Y tan no me equivocaba yo, que cuando el fundador, jefe, papa del grupo, que era André Breton, se encuentra ante el mundo latinoamericano por primera vez en su primer viaje a México, que hace creo que en el año 42 o 43, tiene una exclamación: México, tierra de elección del surrealismo. Se encontraba en las calles lo que él había buscado muchas veces en París sin encontrarlo. Y si hubiera conocido un poco mejor América Latina, lo hubiera encontrado en todas partes casi de América Latina. Otra de las cosas que dijo el maestro Carpentier, y que también han sido ampliamente comentadas desde entonces, es que los hispanoamericanos han inventado una novela, o han reconstruido, por así decirlo, un nuevo tipo de novela épica, que se acabó la novela psicológica para el escritor de nuestro tiempo. Mire, yo no hago de ello una regla absoluta. Yo no digo que un novelista con grandes dotes de psicólogo no nos pueda dar mañana, cualquier día en Europa, una gran novela psicológica digna de colocarse al lado de las obras maestras del género, Stendhal, el mismo Proust. Ahora, lo que sí es cierto es que, por ejemplo, en ciertos países de Europa, pongamos Inglaterra, por ejemplo, los países escandinavos, una novelesca puede vivir independientemente de un contexto político. En América Latina es imposible. En América Latina nuestra vida está tan ligada al factor político, para bien o para mal, para tragedia o para momentos de gran culminación y de gran victoria, que no podemos prescindir de ese contexto épico y no podemos destacar al hombre, sacarlo así como con pinzas de un ambiente, colocarlo en una mesa y decir voy a estudiar a este hombre solo. El hombre hay que estudiarlo en función de su grupo, en función de la praxis, en función de las pulsiones de su contexto humano. Hay que ver hacia dónde va y qué es lo que quiere. Y cuando se logra colocar el hombre en ese contexto, se logra lo que yo llamo la novela épica. Y la novela latinoamericana, si la observa usted en sus mejores manifestaciones, es una novela que tiende cada vez más a lo épico. Está claro que para Alejo Carpentier el escritor no es el hombre que labora en su torre de marfil, sino que es un hombre comprometido con su tiempo, con los problemas de su época, con su pueblo y con su circunstancia. ¿Acaso por eso nos da el ejemplo de que él es un hombre que trabaja mucho y duramente, es un escritor lento, minucioso,
un escritor que trabaja el idioma casi artesanalmente, como un orfebre, con una paciencia infinita hasta lograr este prodigio de prosa, y al mismo tiempo, sin embargo, es un político y es un ciudadano con una actividad plena en todos los órdenes de la vida, un hombre que no quiere ser ajeno a nada de lo que pasa, ¿no es así? Pero me parece que acaba usted de poner exactamente, de señalar el hecho tal y como es. Yo no veo por qué el escritor no ha de ser un ciudadano. Esa es una pretensión que tuvieron ciertos estetas de comienzo de siglo, gente del tipo Oscar Wilde, digamos, del tipo Gabriel D'Annunzio. Gabriel D'Annunzio que no tenía palabras con que estigmatizar los movimientos socialistas de su época, no. Él vivía en la zona de Botticelli, del arte puro, de la belleza, escribían la palabra belleza con B, etc. A mí me parece que esto es completamente imposible, y menos en el siglo en que vivimos. Además, ese invento esteticista, esa posición esteticista, elitista del creador de arte o de literatura, fue un fenómeno en realidad muy pasajero que duró unos 40 o 50 años, que no es nada, sin hablar en este momento de que amemos o no su obra. Pero Víctor Hugo fue un maravilloso ciudadano, fue un hombre que hizo, que incluso a nosotros cubanos nos es muy sensible la memoria de Víctor Hugo, porque recordamos que en los momentos más duros de nuestra primera guerra de independencia, la del 68, escribió 2 cartas admirables a las mujeres cubanas. Víctor Hugo estigmatizó la invasión de México por Maximiliano, y mandó un texto de apoyo a Benito Juárez, que hizo reproducir en carteles y hizo pegar en todas las calles de las ciudades. Era un hombre que era ciudadano del universo entero. Emilio Zola fue un magnífico ciudadano. Casi todos los grandes escritores del 19, incluso en España, en Inglaterra y todo, fueron escritores y ciudadanos. Y yo diré sinceramente, yo no veo por qué no ha de ser ciudadano. Y como tengo entendido que el escritor más dotado del mundo no puede dedicar 12 horas diarias a la producción literaria, porque además viene un cansancio, viene una cosa, es imposible esa concentración. Un escritor que trabajara 12 horas diarias sobre sus cuartillas acabaría por detestarlas, sencillamente. Yo no veo por qué un escritor no ha de desempeñar sus funciones de ciudadano. Yo diría más, soy ciudadano casi antes que escritor, porque creo que en lo que se refiere a mi país, al menos, el destino de 9 millones de hombres es mucho más interesante que un libro más o menos que yo pueda hacer, aunque desempeñar funciones que tienen que ver con ese destino no disminuyen en nada mi posibilidad de trabajo en mi propia obra. Al contrario, son esos hombres de mi pueblo los que hacen posible que los libros Nicolás Guillén, los míos, los de Onelio, circulen a 100.000 ejemplares. Actualmente estoy desempeñando un puesto diplomático, soy diputado además a la Asamblea del Poder Popular, a la Asamblea Nacional del Poder Popular de mi país, pero yo no veo por qué no voy a compaginar ambas cosas. Al contrario, diré que en una cosa encuentro en mis actividades de ciudadano experiencias, problemas, cosas que nutren mi obra futura. Estoy adquiriendo experiencias que encerrado en una biblioteca no podría adquirir. Viaje a la Semilla es un libro aparecido en 1944, más tarde incluido en La Guerra del Tiempo. Es un cuento. 1946, un libro del que nos habló, La música en Cuba. Después El reino de este mundo, Caracas 1948, del que hablábamos hace unos momentos. En el año 1953 aparece la primera novela de la que se habla ya con una amplia repercusión, Los pasos perdidos. Efectivamente. Esta novela. Es el producto es el resultado, mejor dicho, de un viaje que anhelaba hacer desde la niñez. Como todos los niños de mi edad, no sé si siguen, en fin, de los niños de mi edad en aquella época, nos alimentábamos de Emilio Salgari. Lógico. Yo no sé si los niños siguen leyendo a Emilio Salgari.
Emilio Salgari es una maravilla, para mi juicio mucho más interesante que Julio Verne. Además yo de niño detestaba a Julio Verne, me encantaba Emilio Salgari. Y había leído una de esas enfermedades infantiles, esas escarlatinas que han sido erradicadas del mundo. Había leído en un estado febril una novela titulada El hombre de fuego, que era una novela que ocurría en la selva amazónica. Y me había quedado un deseo infantil de penetrar la selva amazónica. Y por fin, estando en Venezuela y teniéndola relativamente cerca, un día me resolví. Y con un par de amigos nos internamos en la selva amazónica. Remonté el Orinoco hasta más allá de San Fernando del Atabapo. Ciertos tránsitos del Orinoco los realicé en esta embarcación bastante precaria, como ven ustedes, en una canoa que tiene sencillamente una toldilla de fibras trenzadas, en un río que tiene algunos momentos 7 kilómetros de ancho y donde se producen tempestades como las de un mar. Yo en esta canoa he pasado un susto grande en una tempestad. Y un buen día me encontré frente a la naturaleza del cuarto día de la creación. Me encontré frente al Salto del Ángel, en la Gran Sabana, región que fue descubierta solamente para la geografía y para el conocimiento de la geografía universal en el año 1936. Esta cascada es la más alta del mundo. Tiene alrededor de 1.600 metros de caída. Y esta nube que ven ustedes aquí, que ha sido admirablemente fotografiada, nos muestra la nube que se produce por la misma caída del agua que no llega abajo. Abajo lo que llega es un agua nebulizada. Y hay esta nube permanentemente al pie de la cascada. Conociendo este mundo portentoso, donde hay cosas como esta, en medio de la selva se encuentra usted de repente con un abismo circular de este tipo. Aquí cabe la Torre Eiffel íntegra. No veríamos más sino la cima, porque este tipo de ollas que se encuentran en la selva, yo no conozco el origen de ellas, en plena maleza, tienen hasta 300 y 400 metros de profundidad. Y realizando ese viaje, me tropecé con una cantidad de gente interesantísima. Un griego buscador de diamantes que viajaba con la Odisea en un bolsillo y un libro de Jenofonte, La retirada de los 10.000 en este bolsillo, y por la noche nos leía fragmentos en griego sobre remontando el Orinoco. Y me encontré a un hombre que se había dedicado a un oficio, creo que es único en su género. Le llaman el fundador de ciudades. Se llama Lucas Fernández Peña y su oficio consiste en fundar ciudades. Él camina en la selva, entra en regiones inexploradas y dice: aquí me instalo. Construye varias casas, varias chozas, se hace amigo de los indios, de los indígenas, y cuando viene a ver hay una ciudad construida. Al cabo de 3 o 4 años ya hay una pequeña pista de aterrizaje para avionetas pequeñas. Entonces vuelve a tomar su mochila, porque él dice que todo molesta en la selva. Él lleva exclusivamente una tablilla de chocolate, lo demás se lo busca por el camino. Sabe aprovechar todo lo que hay en la selva y funda una segunda ciudad y una tercera ciudad y una cuarta ciudad, y hasta ahora lleva 7 fundadas. Personaje de novela. Conocí un capuchino extraordinario, el padre Bombecchio, que era un misionero de San Carlos del Río Negro, que me habló de las tradiciones de los indios. Y entonces me digo, pero si estos aquí son personajes de novela fabulosos, en este Orinoco que es un remontarse del tiempo, porque significa que es el agua de Heráclito, es decir, es el agua que pasa por ciudades de hoy y que va remontando hasta el Paleolítico. Y en ese mundo de Paleolítico encontré a la gente que acaso más me haya enseñado en el mundo. Son esos que ha convenido en llamarse los salvajes. No existen tales salvajes. Si son hombres que no han leído la Divina Comedia, ni saben de la existencia de Homero, ni de ninguno de nuestros clásicos, son hombres que en el medio donde viven y de acuerdo con las finalidades de reproducción, de vida y de supervivencia de su raza y de su especie, han llegado a ser maestros
en todas las disciplinas que le son necesarios. Buenos constructores, alfareros, tejedores, buenos pescadores, buenos cazadores, con unos instintos que nosotros hemos perdido. Le huelen a usted la lluvia 48 horas de ventaja, conocen lo que significa el vuelo de los pájaros, el movimiento de los animales, las corrientes, el color del agua, no se pierden nunca en la selva. Cuando nosotros apenas caminamos 4 metros estamos perdidos para siempre, estamos en peligro de muerte, porque nunca sabemos regresar al punto de partida. Y allí en ese mundo descubrí que ellos tenían una música incipiente, una poesía incipiente, una danza incipiente, y que para ellos música, religión, danza y música eran 4 valores paralelos. La poesía en ellos se liga inmediatamente con la música, con el ritmo, los ritmos elementales. Y tienen hasta tradiciones muy curiosas. Le cuentan a usted la historia de una guerra entre 2 tribus por el rapto de una linda mujer. Es el rapto de Helena y la guerra de Troya, ¿no? Noé, ellos tienen el mito de Noé y la salvación de las especies animales, haciendo subir dos ejemplares de cada especie a bordo de una canoa, etcétera, etcétera, etcétera. Me di cuenta que era una gente interesantísima. Y en medio de esa gente vi una india que me llamó la atención, una india de la raza Piaroa, una raza muy hermosa, fuerte, que me llamó la atención por su belleza. Parecía una princesa egipcia, e hice de ella el personaje de Rosario, que es el único personaje inventado de mi novela, aunque inventado como personaje de novela, pero no físicamente, puesto que el retrato de Rosario aquí está. Esta es Rosario, que es la heroína femenina de mi novela. Y esto es una verdadera primicia, porque yo creo que jamás nadie había conocido a Rosario. Se ha reproducido esta foto hace algún tiempo en España, pero así vista no. Y ven ustedes la nobleza de los rasgos. Parece absolutamente las princesas egipcias que vemos en los... Esta fue la que me dio el físico de Rosario. Los pasos perdidos. Viene luego, en 1956, La Guerra del Tiempo, 3 relatos largos, que acabarían siendo 5 en 1970 y acaso sean más en el futuro. Además, en el principal de ello, que es, ¿cómo se llama?, El Camino de Santiago, si usted ha observado, rindo homenaje, porque eso sí, es bien visible, al movimiento novelístico más importante para mí de la historia de todas las literaturas, que es la picaresca española. La picaresca española que he estudiado en su totalidad, y deploro que no se conozca más, porque he visto mucha gente, incluso en España, que no conocen la última obra estupenda de la picaresca, que es Mi vida de Torres Villarroel. El principio de Mi vida de Villarroel es absolutamente el comienzo del famoso Tristram Shandy de Sterne, de Lawrence Sterne en Inglaterra, y es el libro que se anticipa a las Confesiones de Rousseau. Es el primer antecedente de las Confesiones de Rousseau. Jamás en ningún país del mundo ha habido un movimiento novelístico que dure cerca de 300 años. La picaresca española es el primer movimiento novelístico continuado que se registra en ninguna historia literaria. Arranca del Lazarillo, termina en Torres de Villarroel, pero pasa a América, porque la primera novela esencialmente latinoamericana, El Periquillo Sarmiento, de Lizardi, que es una novela publicada en 1817, es la última novela picaresca en lengua española y es la primera novela latinoamericana. Luego se hace el enlace con la picaresca. Vamos con la obra maestra que surge después de una novela corta, El acoso, en 1958. En 1962 se publica El siglo de las luces, que tenemos en algunas ediciones aquí. Esta es una de las ediciones aparecidas en España. Sí. Y que pienso que ha sido el libro que ha consagrado, por decirlo así, a escala universal a Alejo Carpentier. No sé, supongo que él tiene también una estimación personal sobre su obra. Bueno, yo diré que es una novela que a mí francamente me gusta, en la medida en que un autor queda satisfecho de una obra que nunca es en forma absoluta, porque uno ve demasiado los defectos.
Pero en esta novela he realizado algo que yo estaba buscando realizar, y es desplazar el eje de gravitación de un conflicto europeo hacia mi mundo, que es el de América Latina, y muy especialmente el Caribe, y muy especialmente también La Habana. Parto de un personaje histórico muy mal estudiado hasta ahora, que es Victor Hugo, y sitúo las influencias de la Revolución Francesa en el Caribe primero, donde era el centro de propaganda que instalaron los principales enviados de Robespierre y la Revolución Francesa en la isla de Guadalupe para fomentar las guerras de independencia de América. Fracasaron en el intento. Victor Hugo no se mostró acaso a la altura de los acontecimientos. Pero hay una cita al comienzo del libro, una cita del libro hebraico, el Zohar, que lo dice todo. Las palabras no caen en el vacío. Pueden fracasar los hombres, pero el espíritu revolucionario subsiste y efectivamente va a desembocar en las guerras de independencia de América. Como teórico de lo americano que es usted, ¿cómo cree que se puede madurar la cultura latinoamericana, que está en un momento especialmente de expansión, de sensibilidad acusada? ¿Y cuál puede ser su postura con respecto a la cultura europea y a la cultura norteamericana, que tanto ha incidido también sobre su isla? En lo que se refiere a la cultura norteamericana, la verdad es que hay que ver qué aspecto de la cultura norteamericana. Hay una cultura norteamericana de invasión, lo que llamaríamos una cultura colonizadora y una cultura imperialista, digamos la palabra, que consiste en imponernos hábitos, costumbres, trastocar nuestras costumbres, imponernos el idioma, imponernos... Eso lo vimos los cubanos que en nuestra isla se halla 90 millas de los Estados Unidos, lo hemos padecido y lo hemos visto. Hemos conocido una época en que ya los letreros de las tiendas estaban en inglés y las antiguas bodegas españolas tan agradables se llamaban, ¿cómo se llama?, groceries y cosas por el estilo. Bueno, eso no es cultura ni es nada, eso es imposición de una sociedad de consumo que trata de vendernos productos a través de los vehículos de la publicidad. Ahora la cultura verdadera, la cultura de Emerson, la cultura de Walt Whitman, la cultura de Thoreau, la cultura que es representada por las novelas de un Faulkner, no, esa cultura bienvenida sea. No creo que, a pesar de todo, por razones de idioma que no nos ayudan, vaya a tener una gran influencia, aunque la ha tenido ya un poco, Faulkner sobre todo, pero no mucho más. Y en lo que se refiere a la cultura europea, nos asimilamos por derecho de reconquista, diríamos, de conquista a la inversa, los elementos de ella que consideramos útiles, interesantes y provechosos, creyendo que nosotros podemos además aportarle una serie de elementos. Y no es hoy, porque hay un solo detalle que yo quisiera señalarle a usted que es muy curioso. Muchas nociones nuevas en el hombre europeo le vienen de América. Cuando toma usted la gran enciclopedia de Diderot y d'Alembert, que fue la primera enciclopedia del siglo XVIII, la de los enciclopedistas, y busca usted el artículo independencia, se encontrará usted que en tiempos de d'Alembert y Diderot la palabra independencia tenía un significado meramente filosófico. Significado filosófico, exclusivamente la independencia del hombre frente a la divinidad, posible o imposible, según ellos, la independencia del hombre frente a ciertos principios, ciertas cosas. Pues no se habla de independencia política para nada. El concepto de independencia política nace en el mundo con las guerras de independencia hispanoamericanas o latinoamericanas, que fueron en realidad, ahora que estamos asistiendo, hemos asistido, mejor dicho, en este siglo a la descolonización de tantas regiones del globo. Las guerras de independencia latinoamericanas, no hay que olvidarle, fueron las primeras guerras anticoloniales. Pero eso sí, guerras anticoloniales hechas con una gran nobleza
que fue la de José Martí, que pudo consagrar su vida al punto de darla en 2 ríos, muriendo por la independencia de su patria, y que sin embargo jamás pronunció una palabra contra España, el pueblo español ni la cultura española. Decía, combatimos el sistema del coloniaje español, pero jamás el pueblo. Ha sido Martí el más fiel de todos y el gran admirador de la cultura española. España nos ha dado un mundo, y yo diré que para mí personalmente es con alegría que vi que el pueblo de Cuba compraba la edición que abrió las ediciones estatales revolucionarias de Cuba, comprando 100.000 ejemplares del Quijote, por la sencilla razón de que para mí el Quijote es de todas las grandes obras maestras, están colocadas en un nivel tal que hay muy poca comparación, muy pocas en ese nivel. Para mí es la obra cumbre, y es la obra cumbre por una razón. No por todas esas cosas que se han dicho, que si la dicotomía Sancho-Quijote representa los 2 aspectos del hombre, que si es el carácter español como sostienen uno u otro, etc. No. Para mí, Cervantes ha logrado una proeza de tipo técnico en el Quijote, sin proponerse lo que es único en la historia de la literatura. Es hacer convivir en un plano de perfecta coherencia lo irreal y lo real. La España que pinta Cervantes es la España de su época, pero el Quijote se pasea tranquilamente en esa España, llevando su mundo interior, es decir, es un personaje de 4 dimensiones que vive en un mundo de 2 dimensiones. Eso lo han tratado de hacer muchos escritores, y siempre tiene uno que optar por lo uno o por lo otro. O está uno en el cuento de hadas, o está uno en la novela realista. A mi entender hay 2 obras que han logrado eso. La Odisea del viejo Homero, porque Ulises es un hombre tan humano como usted y como yo, a pesar de las sirenas, los lotófagos, los lestrigones y todo, y sus 4 aventuras sentimentales incluso, son los que todo ser humano, todo hombre, conoce la trayectoria de su vida. Porque Penélope, Nausicaa, esta Circe y Calipso son 4 arquetipos femeninos y no hay otros, en realidad. El Quijote, digo, con el Ulises, son las 2 únicas obras, repito, donde se ha logrado de una manera absoluta la coexistencia de lo real y de lo maravilloso. Con estas palabras, por otra parte, tan características de Alejo Carpentier, y con este juicio sobre el Quijote tan maravillosamente dicho y que no podría mejorarse, ¿acaso hemos encontrado el final ideal para esta entrevista? No el final ideal, porque esperamos a que con el tiempo tendremos ocasiones de seguir conversando, enriqueciendo y gratificando nuestro espíritu con cosas que nos gustará seguir escuchando de sus labios, maestro. Muchas gracias.